Nos encontramos en un momento de cierre de nuestra vida escolar donde se abren caminos a nuestra vida universitaria y antes de culminar esta etapa no solo nos gustaría saciar nuestra curiosidad, sino también la de nuestros compañeros que nos preceden. Es por eso que invitamos a la docente Zoraida Avellaneda para que nos pueda ilustrar desde su experiencia. Es una docente del área socialmente conectados e informados. Bueno, profe, cuéntanos por qué el nombre del hacha. Bueno, sí, en realidad es una pregunta que le cuestiona a uno por qué el hacha. Resulta que ese periódico fue fundado por el padre eudista Gustavo Mesa, quien en ese entonces tenía 16 años y pertenecía al grupo de estudiantes de grado 11º. Él cuenta en una entrevista que le hizo la profesora Teresa Benavides, quien fue docente, era jefe de área de nuestra área, y ella ya tras su jubilación hizo una entrevista cuando el colegio cumplió 40 años y la información que yo te voy a brindar la adquirí de esa entrevista que ella hizo. Allí el padre cuenta que le dio el nombre porque primero era un periódico hecho a mano y él dice que el hacha representa el trabajo arduo del campesinado realizado a mano y realmente por lo que cuenta después en el transcurso de la entrevista el trabajo del periódico era un trabajo arduo hecho a mano, lo hacían los compañeros, sus compañeros estudiantes y demás, los miembros de la comunidad educativa en ese entonces. Entonces él dice que era una manera de representar el trabajo arduo hecho a mano y que se realizaba con tesón. Dice que el hacha representa ese arduo trabajo realizado con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Ok, profe, muchísimas gracias. Ahora cuéntanos cómo surgió la idea de crear el periódico El Hacha. Bueno, también cuenta el padre, hago la salvedad, él lo cuenta muchos años después, 40 años después, aunque ya tiene más de 60 años en circulación el periódico, pero él cuenta que en ese entonces, siendo un adolescente de 16 años, un día se reunieron, estaban en Corrillo con sus compañeros y fue una charla de Corrillo en la que querían informar, transmitir cosas. Entonces ellos crearon las carteleras que ustedes las deben reconocer en los pasillos, las famosas carteleras informativas, y en esas carteleras informativas pues brindaban eso, información, datos curiosos, pero la idea se fue madurando, fue cogiendo peso, se fue consolidando y se convirtió en una producción de los martes cada 15 días. Entonces así se fue consolidando más o menos la producción del periódico. Pues el padre cuenta también que aunque era un trabajo arduo, ellos tenían sus grupos en cada salón, ellos se encargaban de pronto de motivar, de incentivar y al comienzo eran 4, pero hubo un gran tiempo que le tocó al padre solo como estudiante, pero él no quería que se muriera la idea, entonces él trabajó, como dice él mismo, con mucho ahínco para poder consolidar. Ok, profe. ¿Y quiénes participaban en este periódico? Bueno, como te mencioné, cuenta el padre que eran más o menos 15 cursos, entonces participaba toda la comunidad. De cada curso tenían más o menos como un representante, ¿sí? Era como un corresponsal en cada curso y participaban todos. Ellos se encargaban de motivar a sus compañeros para que escribieran, para que participaran, para que hicieran diferentes artículos y de cada curso se encargaban de motivar en sus salones para que salieran los escritores. Cuenta el padre que el rector en ese entonces, el padre Luis, no recuerdo en este momento el apellido, el padre era sacerdote budista, el rector del colegio, y él los apoyaba muchísimo. Entonces el padre también participaba, motivando, incentivando, y un profesor en ese entonces de lengua castellana, parte de la nómina del colegio, les hacía las correcciones. Cuenta hasta con mucha gracia el padre que las hacía delante de todo el mundo. Él les hacía correcciones de ortografía, correcciones de redacción. Entonces se hizo algo partícipe de toda la comunidad, que aunque difícil, pero participaban desde los más pequeños, porque había preescolar también había, y cuenta también que los chicos participaban. De hecho, él nos cuenta que había un estudiante más o menos de 12, 13 años que se encargaba de hacer la parte de los cómics y que era bastante cómico, que era bastante chistoso y que tenía mucha habilidad. Lo recuerda inclusive cuando le hacen la entrevista, lo recuerda con mucho agrado. Participaban todos en la... Claro.
Profe, al día de hoy la elaboración de este periódico, ¿qué diferencias ha tenido? Uy, bastante. Antes, a mí me llama mucho la atención cómo lo describe el padre en su entrevista, puesto que él cuenta que la edición de ese periódico se hacía con un mimeógrafo, que era una máquina que le pertenecía al colegio, o sea, la máquina era del colegio. En ese mimeógrafo se imprimía con, tengo entendido que eso tiene como unos tipos, y utilizaban unos papeles blandos que hoy se conocen con el nombre de stencil, y ese stencil pasaba por la máquina y luego le pasaban unos rodillos. En ese stencil, ¿qué se grababa? Se grababa todo, ¿sí? Lo que se iba a publicar, los dibujos inclusive se hacían a mano, y luego pasaban unos rodillos por ese stencil que quedaba ya perforado, los rodillos con tinta pasaban por encima digamos como de la, digo yo, como plantilla, no sé si esté bien utilizado el término, y quedaba ya impreso. Pero tenían la característica que como era tan rústico, pues se podía salpicar la ropa. Entonces cuenta el padre que salían todos con el olor a tinta y se podían manchar la ropa, pero quedaba impreso. Entonces si habían errores, pues imagínense para corregirlos. Claro. ¿Cuál es la diferencia de hoy? Pues hoy ya no se hace a mano, hoy tenemos también el Departamento de Comunicaciones, que es el que nos está apoyando con la entrevista el día de hoy, a quien agradecemos enormemente. Y hoy en día ellos hacen todo, miran la diagramación, organizan, se puede contar con un programa de computador en el que esto sirve, esto no sirve, esto queda, se puede arreglar, y si falló una impresión pues se imprime otra hoja. La diferencia enorme que después de la pandemia, antes de la pandemia ustedes vieron que eran los volúmenes en físico, con muy buenos colores, con diagramación de alta calidad y alta definición. Y pues en este momento ya es distinto porque es virtual. Después de la pandemia ya no se imprimen, sino que se hacen de manera virtual, digital. Que es importante resaltar que pues hecho a mano tenía un valor agregado, ¿no? Porque era el esfuerzo de todos, era el trabajo de todos. No significa que el de ahora no sea válido, pero pues la diferencia es enorme por el amor al planeta, por el respeto al planeta, pero pues el colegio siempre se ha caracterizado, también valga la pena reconocer, por estar siempre de la mano de la tecnología y delante de la tecnología, y pues en ese entonces que una institución tuviera un mimeógrafo, me hubiera gustado conocerlo. Cuenta el padre que todavía, pues en ese entonces, cuando le hacen la entrevista, la máquina pertenecía a la institución. Y me parece que es un valor agregado. Diferencia grandísima. Y que ustedes hacen parte. Algo que sí todavía sigue siendo igual es que hay que rogarle un poquito a los estudiantes para que escriban. Les da todavía miedo de escribir, entonces esa diferencia, lo anterior, pero en eso sí seguimos un poquito parecidos. Bueno, profe, y ya por último, ¿qué mensaje le dejas a las nuevas generaciones del Colegio El Minuto de Dios para que mantengan viva el periódico El Hacha? Bueno, el mensaje grandísimo, que yo pienso que nuestra voz tiene valor en todos los momentos de nuestra vida, y qué mejor que un medio de comunicación escolar y pues el periódico El Hacha de nuestra institución, que les da la libertad de expresarse, que lo hagan, que es el momento para expresarse, para manifestar sus sentires. Lo hacen con el respeto y con la creatividad y con el crecimiento y con aportar cosas nuevas. El periódico sigue manejándose por secciones, opinión, están las minunotas donde se cuentan todos los datos curiosos de lo que ha ocurrido en la institución, además que tiene muchos espacios para expresar lo que muchas veces en una clase no se alcanza o muchas veces no se puede porque el espacio no lo permite, y pienso que vale la pena y sería genial tener que elegir y no tener que rogar. Entonces es más fácil tener de pronto uno decir que creció el volumen porque todos quisieron escribir y no decir que pesar el periódico se terminó, pero es un buen espacio para expresarse y para manifestar cosas que quizás en el silencio se van a quedar sin solución, sin respuesta, o una innovación. Ahora que estamos en el boom de la innovación, es el espacio, es el momento. Vale, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias A ustedes por su tiempo y a Comunicaciones por el espacio.